Muy buenas a todos, gente, ya estoy de vuelta con un vídeo nuevo de Aquaman porque tenemos una noticia brutal. Ya que la película dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yaya, Willem Dafoe y un largo etcétera, acaba de llegar a la cifra de los 1.000 millones de dólares. Y esto la convierte automáticamente en la película casi más taquillera de la historia de DC Comics. Y digo que aún no lo ha conseguido, pero está prácticamente hecho, que este mismo mes de enero va a superar a la película más taquillera de DC, que es esta que tengo aquí atrás, la tercera parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. No os hacéis una idea de la brutal noticia que significa esto, no solamente para todos los amantes de los superhéroes, sino que vamos a hablar en particular de los amantes del universo DC, ya que hace bastantes años que Warner no consigue llegar a la cifra de los 1.000 millones de dólares en ninguna de sus producciones. Pero claro, que Aquaman ahora consiga llegar a estos 1.000 millones de dólares significa que Warner va a querer seguir apostando muchísimo más por este universo DC. Y después del gran batacazo que significó la taquilla de la Liga de la Justicia, que ahora Aquaman ya lleve más del doble de lo que recaudó la Liga de la Justicia, significa que este universo DC está resurgiendo dentro de Warner, y de verdad estos son noticias brutales. Vale, gente, nos encontramos en una página llamada Box Office Mojo, que es una página que registra la taquilla mundial de todas las películas en los diferentes países y una barbaridad de datos más. Así que si hay alguien que le interese visitar y saber algo más de las películas, pues esta página de verdad, gente, os la recomiendo un montón. Lo que vamos a hacer es repasar un poquito cómo está la situación de las películas de DC en los últimos años, y sobre todo lo más importante es saber dónde está Aquaman dentro de todos estos millones y millones de dólares que ha generado los personajes de DC. Hablando del DCU, la película de la Liga de la Justicia es la película que peor taquilla ha hecho de todas, al menos de los últimos años. Tenemos un total de 657 millones de dólares en todo el mundo. En la taquilla, por ejemplo, de Estados Unidos generó 229 millones de dólares y en el resto del mundo 428 millones de dólares. A ver, esto, gente, es mucho dinero, está clarísimo, pero dentro de una película tan comercial y tan palomitera, creo que se llama, como son las películas de superhéroes, es una taquilla, bastante, pero que bastante baja. Por ejemplo, la película de Man of Steel, la película de Superman, fue la primera película de este universo y generó un total de 668 millones de dólares, que no está nada mal, 291 millones de dólares en Estados Unidos y 377 en el resto del mundo. Esta película, esta taquilla no está nada mal, porque esta película fue la primera de todas, la primera pieza de este universo, y es bastante normal que la gente pues quizás en un primer momento no esté muy interesada, pero si esta película hubiese llegado quizás cuando ya hubiésemos tenido unas 3 o 4 películas anteriores de DC, esta película fácilmente podría haber llegado quizás a los 800 millones de dólares, no lo sabemos seguro, pero es muy posible que hubiese llegado. Y esperad, porque otro dato muy importante que debemos tener en cuenta es este de aquí. Como estáis viendo, pone 14 semanas, esto es el tiempo que estuvo la película en las salas de cine, y esto, gente, es muy importante y muy pronto vais a entender el porqué. Por ejemplo, la película de Superman estuvo 14 semanas, pero en cambio la película de la Liga de la Justicia estuvo 17 semanas, 3 semanas más, y esto imagino que se debe a que Warner intentó alargar un poquito más la estancia de la Liga de la Justicia en los cines para intentar rascar más dinero, cosa que finalmente pues no lograron. Seguimos adelante con este top de películas y nos encontramos con El Escuadrón Suicida, un completo éxito, gente, en lo referido a la taquilla. Podemos ver que consiguió en todo el mundo unos 746 millones de dólares, en Estados Unidos unos 325 millones de dólares y en el resto del mundo 421 millones de dólares en 14 semanas. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, de lo que consiguió ganar cada película de estas tres en Estados Unidos, ¿vale? Que podríamos decir que es el mercado más importante de todos. Escuadrón Suicida 325, Man of Steel 291
y la Liga de la Justicia 229. Con esto podemos entender que el mercado de Estados Unidos es el mercado, como ya os he contado, el más importante de todos. Vamos, que si la película funciona en Estados Unidos, casi va a ser un éxito asegurado. Seguimos adelante con el auténtico bombazo que significó para Warner y para DC la película de Wonder Woman. Logró exactamente 821 millones de dólares en todo el mundo. En Estados Unidos, 412 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Y en el resto del mundo, 409 millones de dólares. Y atención con este dato porque la película llegó a estar 23 semanas. Esto seguramente se debe a que Warner vio que Wonder Woman era un completo éxito, tanto digamos en la crítica profesional como en el público. Y evidentemente si la película pues da dinero, lo que quiere hacer Warner es alargar lo máximo posible su estancia en las salas de cine. Y es que fijaros qué interesante, porque Wonder Woman ha sido la primera película de todas las que hemos visto que ha superado la taquilla de Estados Unidos a la taquilla del resto del mundo. Por ejemplo, como estamos viendo, el 50,2% de la taquilla de Wonder Woman es en Estados Unidos, del Escuadrón Suicida el 43%, Superman también 43% y en la Liga de la Justicia un 34%, vamos, una taquilla bastante baja. Así que Wonder Woman ha sido lo que es, sobre todo por el gran impacto que tuvo en Estados Unidos. Pero de todas formas ya os digo que este dato de 23 semanas es una ayuda muy importante para que la taquilla de la película se infle, pero que se infle bastante. Vale, vamos allá con la creme de la creme, porque entramos con la película de Batman v Superman, que hasta el momento era la película más taquillera de este universo conectado de DC. Esta película llegó a la cifra de 873 millones de dólares, superando a Wonder Woman por unos 50 millones de dólares más o menos. Así que tampoco se separaron, digamos que tampoco se separaron demasiado en lo que viene a ser la taquilla. El dato muy importante es que en Estados Unidos solamente llegó a 330 millones de dólares. Esto es bastante poco porque, por ejemplo, El Escuadrón Suicida llegó casi a lo mismo, y la película de Man of Steel, bueno, estas dos ya ni las tenemos en cuenta, pero fijaros en Wonder Woman, que en Estados Unidos llegó a 412 millones de dólares, una auténtica locura. Si Batman v Superman hubiese impactado tanto en Estados Unidos como lo hizo Wonder Woman, seguramente esta taquilla podría haber llegado a los 900 y pico millones de dólares. Pero bueno, la verdad que no está nada mal, pero el dato más importante, el que más me ha llamado la atención, es la estancia en las salas de cine. Podemos ver que pone 12 semanas, pero claro, estas 12 semanas son en Estados Unidos, ¿vale? En la taquilla doméstica, la taquilla nacional de la película. Este dato es interesante porque digamos que la estancia en las salas de cine es un dato muy relativo dependiendo el país, porque claro, hay países que las películas salen bastante antes y eso significa que también se van antes de las salas de cine que en el resto de países. También hay otros países que las películas son un completo éxito y las productoras deciden, digamos, alargar su estancia en las salas de cine. Pero oye, muy curioso que Batman v Superman, que fue bastante exitosa, solamente estuviese 12 semanas. Un dato muy, pero que muy curioso. Y ahora vamos con la diosa absoluta que reventó la taquilla de lo que viene a ser Warner y DC Comics en su momento, que fue la segunda parte de la trilogía de Nolan de Dark Knight, El Caballero Oscuro. Esta película, bueno, antes de empezar, un dato muy interesante es que la película de Batman Begins me parece que llegó a los 300 y pico millones de dólares en todo el mundo. Y la segunda parte llegó a los 1.000 millones de dólares por primera vez en lo que viene a ser DC Comics, ¿vale? En Estados Unidos fue una auténtica locura, llegó a 535 millones de dólares, en el resto del mundo 469 millones de dólares, y ojo al dato, gente, ojo al dato, porque estuvo 33 semanas en la taquilla de Estados Unidos en una media, ¿vale? 33 semanas. Es que esto es una auténtica locura, gente. Es muy poco común que una película esté durante tanto tiempo, porque 33 semanas
es prácticamente más de medio año, más de 6 meses en la taquilla de Estados Unidos. Bueno, la taquilla, en las salas de cine. De verdad, una barbaridad. Pero bueno, si nos paramos a pensar, es bastante normal que esta película fuese una excepción a diferencia del resto de películas de DC, porque esta película de verdad impactó muchísimo. También todo este tema de Batman, el Joker, la muerte de Heath Ledger, todo el tema de las nominaciones, no sé, pasaron tantísimas cosas, impactó tantísimo, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo, que quizás eso fue la razón porque la película estuvo 33 semanas en Estados Unidos. Es que de verdad, aún me cuesta creerlo, es una locura esto. Y ahora vamos con el caso más fuerte de todos, y se trata de la película de Aquaman. De momento ya ha generado los 1.000 millones de dólares, como podemos ver, exactamente 1.020 millones de dólares. Pero de verdad, muy atentos con esto. En Estados Unidos solamente ha generado de momento 287 millones de dólares. Significa que en Estados Unidos, esto ya se ha dicho, que la película de Aquaman no ha tenido un arranque demasiado bueno. Pero es que en el resto del mundo, gente, lleva de momento 732 millones de dólares. De verdad, esto es una auténtica salvajada porque vamos a ver, por ejemplo, El Caballero Oscuro, 469, Batman v Superman, 543, que esto, gente, ya es una locura increíble. Wonder Woman, 400, 421 Suicide Squad, y bueno, las otras ni merece la pena, ¿vale? Pero es que 732 millones de dólares en el resto del mundo. Sobre todo esto se lo debemos de agradecer a China, porque en China ha sido el lugar donde más ha petado Aquaman. De verdad, una auténtica locura. Pero lo más importante en esto, gente, es que de momento solamente lleva 3 semanas en Estados Unidos. Solamente 3 semanas. Es decir, que a esta película le quedan aún unos 2 meses y medio de media en todo el mundo para estar en las salas de cine. Esta película perfectamente podría llegar a los 1.300 millones de dólares. No sé, creo que no, pero 1.200 millones de dólares... me parece que perfectamente va a llegar esta película. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre Aquaman y entre la película del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace? Pues vamos a ver, gente, actualmente, definitivamente la película del Caballero Oscuro, la tercera parte, tiene 1.084 millones de dólares. En Estados Unidos hizo 448 millones de dólares, nada mal, pero podría ser bastante mejor. Y en el extranjero hizo 636 millones de dólares en 21 semanas. Vamos a comparar la taquilla, por ejemplo, del resto del mundo, que fueron 636 millones de dólares de esta película, con Aquaman, que ya lo ha superado, pero con una diferencia tremenda. Pero lo más importante es este dato, gente. Lo ha conseguido en 3 semanas. Y esta película logró esto en 21 semanas. Está clarísimo que Aquaman va a superar esta película y se va a convertir en la taquilla, en la película con la taquilla más grande de la historia de DC Comics. De verdad, ¡qué locura! ¿Quién se iba a esperar que Aquaman, un héroe, digamos más o menos menor y que había sido objeto de burla para mucha gente durante muchísimos años, se va a convertir en la película más rentable hasta el momento de DC? De verdad. Increíble. Y evidentemente, como amante de DC y sobre todo del género de los superhéroes, estoy súper orgulloso de que Aquaman haya llegado a la increíble cifra de los 1.000 millones de dólares. De verdad, mi más sincera enhorabuena del primero al último que ha trabajado en esta película. Y no os hacéis una idea de la increíble noticia que significa esto para el resto de películas del universo DC. Con el batacazo de la Liga de la Justicia, por esa fue la razón que tuvimos solamente esta película de Aquaman en todo este año. Pero claro, superando los 1.000 millones de dólares, solamente falta que Shazam sea un completo éxito de unos mínimo 800 millones de dólares, más o menos, como mínimo. Significa que el universo DC va a empezar a subir, pero descaradamente. Os lo digo de verdad, Warner va a empezar a apostar muchísimo más por estas películas y estos personajes, y de verdad no aguanto más mis ganas porque este universo empiece a funcionar perfectamente de una vez por todas. Ahora, gente, dejadme en comentarios qué os parece a vosotros que Aquaman haya llegado a esta cifra de los 1.000 millones de dólares, y también podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido a vosotros esta película. Como siempre, mi canal de Twitch y mis redes sociales están en la descripción, tanto Twitter como Instagram,
Instagram para saber un poquito más de mi vida y para estar al día de todas las novedades del universo DC. Esto es Firmadit, no olvidéis suscribiros y nos vemos en nuevos vídeos. ¡Hasta la próxima!